¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar de nuevo a la economía. En el último programa les dijimos que, continuando con los temas económicos que tienen repercusión en toda la sociedad y en la economía de los ciudadanos, hablaríamos de los impuestos, comenzando por un impuesto que nos afecta prácticamente a todos, el IRPF que pagamos religiosamente en nuestras nóminas. Impuesto que desde el pasado mes de julio ha sido rebajado por el Gobierno. Esta rebaja se ha podido llevar a cabo gracias, entre otras cuestiones, como ya les comenté, a la reducción del déficit, la bajada de los tipos de interés, la bajada de la prima de riesgo y, sobre todo, a la creación de empleo. Pues hablaremos de este y de otros impuestos que gravan nuestra vida, como por ejemplo el IVA. Hablaremos de los distintos, de todos los tipos de IVA que hay, porque en unos casos se aplica el reducido y en otros el general, qué criterios se siguen, de los impuestos, cuáles son estatales, cuáles aplican las comunidades autónomas y cuáles los ayuntamientos. También preguntaremos a nuestros invitados las diferencias entre gravar el IVA o el IRPF, qué es más ventajoso o qué perjudica más a la mayoría de los ciudadanos. Bueno, pues todas estas cuestiones trataremos de explicarlas y lo vamos a hacer con nuestros invitados. Él es cuarto teniente de alcalde y concejal de Economía y Hacienda y Nuevas Oportunidades del Ayuntamiento de Alcobendas, Agustín Martín Torres. Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de estar aquí contigo una vez más. Para hablar de impuestos. Para hablar de que impuestos. Las administraciones os gustan mucho grabarnos, ¿o no? No nos gusta. No, bueno, depende del color político, supongo, pero no. A mí particularmente no es un tema que me, claro que, no, que me apasione. Pero los impuestos, como ahora veremos, son imprescindibles porque si no sería muy complicado que nos dieran servicios públicos. Ahora se lo vamos a preguntar, pero antes vamos a saludar al otro tertuliano, él es economista, doctor en economía, Óscar Romera. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, Mabel. Imprescindibles los impuestos, pues si no, no se podrían dar servicios. Fundamental para que los servicios funcionen. Los recursos no se consiguen del aire, se obtienen de los ciudadanos y garantiza la prestación de los servicios públicos. Sobre todo, el IRPF es de donde... Bueno, con todos los impuestos se pagan los servicios públicos. Pero vamos a empezar por el IRPF. Vamos a ver las diferencias entre este impuesto y el IVA, que son quizás los dos impuestos de momento más importantes que tenemos. Hay algunos de estos nuevos políticos que quieren ponernos un impuesto ecológico, por ejemplo. Pero bueno, esto lo hablaremos. Pues vamos a empezar hablando del IRPF, que como les decía, ha bajado desde el pasado mes de julio y nos ha bajado a todos. Sí, en este caso, cuando hablamos de IRPF, tenemos que diferenciar entre tributación directa e indirecta. La tributación directa es un tributo que es sin contraprestación. Esto es lo que es un impuesto. Como por ejemplo, vamos a por ejemplo para que lo entendamos muy clarito. Sí, es decir, van contra nuestra capacidad económica. Es decir, nosotros fundamentalmente como ciudadanos generamos dos tipos, en este caso tenemos capacidad económica desde el punto de vista de nuestra renta y desde el punto de vista de nuestro patrimonio. En este sentido, los impuestos directos van contra nuestra renta, la generación de nuestra renta y la generación de nuestro patrimonio. Los indirectos van sobre cómo aplicamos nuestra renta y nuestro patrimonio, es decir, nuestro consumo y la producción para las empresas. Bueno, esa es la diferencia fundamental. Hablamos de los directos. Los directos, sí, que son los que nos afectan a... O sea, digamos que es ese impuesto que nos graban en la nómina. Efectivamente, es decir, hablarlo clarito, estamos hablando de las rentas del trabajo, ¿no? Y en este sentido, pues dentro de lo que es la renta del trabajo, pues nosotros tenemos que tributar el impuesto de la renta de las personas físicas, que es uno de los impuestos que existen en España, como otros, como puede ser el impuesto de sucesiones y donaciones, el impuesto de patrimonio, el impuesto de la renta para los no residentes. Esa tributación directa, vuelvo a repetir porque es importante, gravan nuestra capacidad económica. ¿Y cuál es nuestra capacidad económica? ¿Cómo se mide? Pues por la renta que generamos y también por el patrimonio que tenemos. ¿Qué diferencia fundamental hay por ejemplo, con los impuestos indirectos? Pues se aplican en relación a nuestro consumo y a la transmisión de ese patrimonio. ¿Vale? O sea, son dos formas de tributación. Fundamentalmente, ¿cuál es el impuesto que más peso tiene desde el punto de vista del sistema tributario?
pues el impuesto de la renta a las personas físicas, creo recordar que el porcentaje es el 52% de los ingresos tributarios que se obtienen, O sea, lo de la tienen nómina. su origen en el IRPF. Sí. En el IRPF de la nómina. Efectivamente. Vale, vale. Y el IRPF, que, como nos decía Óscar Romera, es, en cuanto al impuesto directo, es el que nos grava en la nómina y en nuestro patrimonio. Por ejemplo, tenemos una cuenta en el banco, de los intereses que te pudieran dar, que ahora ya como no te dan nada, pero bueno, de los intereses que te pudieran dar, o generas algún ingreso por lo que quiera que sea, te graban, te quitan un porcentaje, que sería el IRPF. Pero ahora mismo, ¿en qué te lo pueden quitar si ya en los bancos no te dan, no hay... La bolsa, por ejemplo, La bolsa, los por ingresos que tengas que por ingresos o pérdidas por bolsa, sobre todo en ingresos cuando te retienen, y son distintas en este caso, es distinta la tributación dependiendo cuando hayas generado los ingresos. No es lo mismo un ingreso intradía, que lo has generado en el mismo año, perdonad en esto, quien ha comprado en el mismo año y ha vendido en el mismo año, esa plusvalía se ve más grabada que la que ha sido a lo largo de, que ha sido en un mayor número de años. Pero bueno, la importancia... No, pero en ese punto es que es muy curioso, porque si tú compras un valor hace 10 años y bueno, pues has tenido un incremento y le has ganado un 10%, pues tú sobre ese 10% tributas. Pero si tú has perdido un 10%, como lo compraste hace 10 años, lo vendes 10 años después, no te lo puedes desgravar. No puedes minusvalorarlo, o sea, no, eso no existe, eso no te lo permite estos de Hacienda. En este caso hay dos cuestiones distintas. Cuando estamos hablando de nuestras cuentas corrientes, estamos hablando de la imposición sobre el ahorro, es decir, las retenciones que se practican por esos recursos que se generan, ¿no? Esos recursos, sí, sí. Los intereses generados, ¿no? Y en este caso ese tipo de tributación se ha reducido, creo recordar, según tramos, pero se ha reducido de un porcentaje de un 21 a pasar a un 19. En ese sentido, ¿qué es lo que se hace? Facilitar pues, la generación de ahorro, ¿no? Es una de las medidas que han sido adoptadas en la última reforma fiscal. Fundamentalmente, el peso mayor, desde mi punto de vista, ha sido a todo el tratamiento que se le ha dado desde el punto de vista de modernización, desde el punto de vista de consolidación del propio tributo en relación a nuestros socios europeos. El impacto fundamental ha sido en el IRPF y también en el impuesto de sociedades, que fundamentalmente lo que se persigue es la generación. Ahora ya que la situación económica lo permite, se empieza a generar crecimiento, pues es el impulso de ese empleo, la generación de inversión, la potenciación del ahorro y también desde el punto de vista pues, de los business angel, del mecenazgo, impulso pues, a todo lo que es la generación de ahorro, canalización hacia la inversión. Y luego también hay un aspecto fundamental, yo creo que también es el tratamiento del fraude fiscal, que también se ha dado un impulso con la última reforma tributaria, ¿no? Y los resultados también pues, están ahí. Creo recordar que en el año 2014 han aflorado 12.500 millones de euros, récord para la hacienda pública, y se aumentaron en relación a los 10.000 millones de euros que afloraron en el año anterior, ¿no? En ese sentido también es fundamental, sobre todo para sostener los pilares de la sociedad del bienestar, ¿no? Está claro. En fin, yo creo que ha quedado bastante claro el tema del IRPF, pero ahora nos vamos al IVA. ¿Y queda algo pendiente del tema del IRPF? No, creo que Óscar lo ha estado comentando muy bien. Aquí hay que destacar que durante muchos años, durante estos años de crisis, los españoles han hecho un esfuerzo con el IRPF para sostener los servicios públicos. En un momento en que se ha estabilizado y se han hecho las reformas, el gobierno ha bajado del IRPF y creo que parte de los datos de paro, además de la actividad económica y del esfuerzo de emprendedores y empresarios, también tiene que ver con esas políticas de rebaja en el IRPF. Bueno, ahora nos vamos a ir al IVA. El IVA que grava absolutamente todo. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito del IVA, pero sobre todo de cuando dicen, no, es que era mejor que en vez de tocar el IRPF, subir el IRPF hubieran subido el IVA, o viceversa. Mejor subir el IVA que el IRPF, por ser un impuesto directo, en fin, el IVA, como decíamos, grava absolutamente todo.
todo. Es imposición indirecta. Y ahí, matizando el tema de, es decir, yo creo que ha habido presiones para que se suba el IVA, sobre todo para armonizarlo con el resto de países europeos. El Gobierno de España ha decidido no subirlo, porque entendía que desde el punto de vista de la recaudación y desde el punto de vista de la recuperación no incidía favorablemente la modificación del IVA en el impulso a la economía, y apostó por la modificación de IRPF y el impuesto a sociedades. Pero si subió el IVA en un principio. Pero yo hablo del tema de impulso económico, ¿no? Desde el punto de vista del impulso económico y recuperando la figura del IRPF, que yo creo que a mí me gustaría destacar 3 aspectos de la modificación que ha habido en el impuesto de la renta a las personas físicas. En primer lugar, un aspecto lineal. La reducción es, para todos los contribuyentes, una reducción de un 12,5%, una media. Para aquellos contribuyentes que tienen menores rentas, que no llegan a los 24.000 euros, esa reducción se ha situado en un 23%. Y para aquellos contribuyentes cuya renta no llega a los 18.000 euros, esa reducción se ha situado en un 31%. Y al margen de eso se han retocado los mínimos personales, es decir, la obligación de tributar se ha subido en términos de renta. Antes tributabas cuando alcanzabas los 11.200 euros anuales y ahora tributas cuando alcanzas los 12.000 euros anuales. Eso significa que hay 1,6 millones de familias, millones de contribuyentes, perdón, que no tienen la obligación de tributar, con todo lo que eso supone. Y desde el punto de vista también de la generación de impuestos denominados negativos. Me explico, un ejemplo muy rápido. En este caso, las madres trabajadoras con hijos con edad de menos de 3 años, ¿qué es lo que hacen? Tienen un impulso, tienen una bonificación, en este caso, de 1.200 euros, todos los meses a 100 euros al mes. En este caso, ¿durante cuánto tiempo? Esa medida hasta los 3 años, hasta que sus hijos cumplan la franja de 3 años de edad. En este caso se han incorporado 3 medidas más. Para aquellos contribuyentes con ascendientes discapacitados, 1.200 euros. Para aquellos contribuyentes con descendientes discapacitados, otros 1.200 euros. Y para las familias numerosas, otros 1.200 euros, que son acumulables, con un tope máximo de 6.000 euros. ¿Qué significa esto? Pues un impulso para 750.000 familias. Es decir, mejorar la tributación, se tiene que pagar menos impuestos en un país que, recordemos, cuando se hace la reforma fiscal, viene de estar con unos niveles de desempleo de un 26%, con un nivel de cotizaciones más alto que en el resto de países europeos, y en este sentido la decisión que adopta el Gobierno es, en vez de incidir, podría haber rebajado las cotizaciones, pero con la deriva que eso tiene en el sistema de pensiones, como el otro día hablamos, el sistema de reparto. En este caso la decisión es bajar la tributación por IRPF y el impulso también, el impuesto a sociedades, que bueno, luego si queréis también lo tocamos. No sé si nos va a dar tiempo, pero yo quiero que hablemos de los diferentes tipos de IVA que hay. A mí me parece injusto. O sea, yo creo que hay cuestiones básicas como es el pan, la leche, esos alimentos básicos de primerísima necesidad que deben de tener el IVA súper reducidísimo. Pero yo no entiendo, y lo siento muchísimo, que consideremos que tiene que tener un IVA reducido la cultura. ¿Por qué el colectivo de la cultura y no el de los autónomos? ¿Por qué el colectivo de la cultura y no el de los hoteles? ¿Por qué el colectivo de, en fin, los taxistas o los del kiosco? Porque yo no lo entiendo y además no estoy de acuerdo en absoluto. O sea, que a los del cine les tengan que rebajar el IVA porque son los de cine y montan mucho pollo, pues ¿qué queréis que os diga? No estoy de acuerdo en absoluto. Hay un debate además que no es uniforme, porque tenemos que tener en cuenta que el IVA se rige por una directiva europea. Y hay 3 tipos, que es el general, en el que te dice que no puede ser inferior al 15%, hay uno que es reducido, en el que te dice que no puede ser inferior al 5%, y uno súper reducido, que, bueno, unos ahora mismo en las propuestas electorales, unos dicen de englobarlo en el reducido y otros en el hiperreducido, pero Pedro Sánchez hace poco ha dicho que no es posible meterlo en el hiperreducido porque la Unión Europea no da el permiso. ¿Qué estamos diciendo? Fijaros la incidencia en este impuesto que tiene la Unión Europea. O sea que si no fuera así, a los de la cultura estos, por Pedro Sánchez les pondría el hiperreducido. Yo es lo que leí el otro día. Bueno, y me parece, ¿qué quieren que les diga?
Bastante que se les dan subvenciones para hacer películas que luego no ve nadie, como para que encima tengan un IVA súper reducido, porque me parece una injusticia. Y es un tributo que depende mucho de la Unión La Europea. leche materna, o sea, la leche para los bebés, no la leche materna, la leche de los bebés, los pañales, todo esto no tiene un IVA súper reducido. Aquí hay que diferenciar desde el punto de vista más económico y bueno, pues intentando apartar los temas quizás más políticos, es decir, gravar con un tributo, en este caso un tributo sin contraprestación, o directo o indirecto, cómo impacta en este caso en las economías o en el contribuyente. Cuando hablamos del sector del cine, pues hombre, desde un punto de vista económico también hay que tener en cuenta que, bueno, que recibe subvenciones. También hay que tener en cuenta que el ciclo ha sido como ha sido. El ciclo económico, la recesión, ha impactado en la economía en general y no solamente en determinados sectores, ¿no? A la hora de tomar decisiones por qué se pone un IVA a un determinado sector frente a otro, pues hombre, pues yo creo que habrá informes técnicos que avalen esa decisión y al margen de eso, pues porque se quiere impulsar en un momento determinado, los recursos son los que son escasos y hay prioridades a la hora de establecer un tipo de IVA reducido para un determinado sector frente a otros. Pero es curioso que aquellos, porque es verdad, es una plataforma que reclama mayores servicios públicos, denuncia recortes por parte del gobierno. Por tanto, para al final compensar estos servicios, reforzar estos servicios públicos, es a través de ingresos del Estado. Pero ellos a su vez no quieren que les graves al mismo tipo, no quieren, parece que no quieren hacer el mismo esfuerzo. Está claro. Ahí está lo curioso, lo paradójico del asunto. Como vuelvo a repetir, es que la Unión Europea tiene una gran incidencia sobre el IVA y tiene un gran poder de decisión sobre el IVA. A lo mejor el debate es más sobre armonización, la armonización de los tipos de IVA con los distintos países de la Unión Europea, porque pese a que ha habido una subida de IVA durante estos periodos de la crisis, ya no vamos a decir si obligada o recomendada por la Unión Europea, es verdad que estamos por debajo del tipo medio de IVA. Bueno, la presión fiscal en España no es precisamente baja. No, tanto en tributación directa como indirecta, hasta el año 2012 era inferior, todo hay que decirlo. Yo creo que aquí habría que valorar una cuestión, y es, no hay que olvidar un tema que es fundamental, que es el procedimiento de déficit excesivo en el que está España. Lo hemos hablado alguna vez. Ese déficit del 11% que pasa al 4,2%, que hay que ajustar 66.000 millones de euros y que eso incide en la toma de decisiones, por ejemplo, en la reforma tributaria. Por supuesto, ¿cómo no va a incidir eso? Si claro. España está, el conjunto de la economía española está en un procedimiento de déficit excesivo. En ese sentido se toman decisiones, pero claro, el margen de actuación también es el que es, desde el punto de vista de la sostenibilidad de los gastos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues la economía española pues ha afrontado este tipo de decisiones y al final lo que estamos consiguiendo es que de una caída de un 3,6 de PIB, pues ahora nos situamos en unos niveles de crecimiento, 1,4, 3,1 para este año, el incentivo a ese crecimiento económico, y eso fundamentalmente con el esfuerzo de todos es con lo que hay que quedarse y sobre todo revertir en esta situación. ¿Cómo? Pues a mí, desde mi punto de vista, la conclusión que yo saco es con crecimiento económico y con la generación de empleo. Así es como se sale de la situación en la que nos encontramos, la que estamos avanzando ahora. Sin duda. No nos queda mucho tiempo, pero sí es suficiente como para hablar de los distintos impuestos que gravan, por un lado el Estado, por otro lado las comunidades y por otro lado los ayuntamientos. Hay algunos de estos impuestos que los cobra el Estado, pero luego se reparten, pero hay otros que no, que son, o creo yo que no, que son impuestos que directamente son municipales o autonómicos. No sé si estoy... Sí, esto da para tesis con cada uno de los distintos tributos. Por hablar en el ámbito local, que es en el que me especializo, tenemos que cobramos directamente, como puede ser el más conocido por todos, es el IBI, el impuesto de bienes inmuebles. Bueno, lo recauda el ayuntamiento, pero el 100% de la recaudación no es para el ayuntamiento, ¿no? Sí, es para el ayuntamiento. El 100% de la recaudación del IBI es para
para los ayuntamientos. Es uno de los medios de financiación o el medio de financiación más importante ahora mismo que tenemos los municipios. Junto con la participación en tributos del Estado, efectivamente, que sí que es una parte que nos da el Estado de los tributos, de la totalidad de tributos que recaudan. Pero el IBI es el más importante. Los impuestos y tasas que tienen los municipios... ¿Y por qué? ¿Por qué dicen eso? Dicen, no, aunque el Estado grava con no sé cuánto el IBI, este ayuntamiento bajamos en nuestro tramo. Pero bueno, es que una cuestión es lo que al final nosotros somos meros aplicadores del tributo. Quien aprueba el tributo son las leyes, es el Congreso de los Diputados mediante las leyes. Tenemos una ley de IBI que es la que aplicamos y el Estado marca distintos tramos o el crecimiento. Pero no hay un tramo que es para el 100% de la recaudación va a las arcas municipales. Efectivamente. Digámoslo así, el 100% es para las arcas municipales, aunque las reglas de juego, entre comillas, nos vienen marcadas desde el gobierno, pero aún así nosotros tenemos todavía unos criterios en los que podemos variarlo y en esto incide las distintas recaudaciones o la distinta variación que hay de unos años a otros o por municipios, de unos municipios a otros. Pero es el tributo más importante. Los tributos, además, en el ámbito local, es que están muy afectos al mercado inmobiliario. Y esa es una de las deficiencias o problemas que hemos tenido tras la crisis. Tras unos movimientos del mercado inmobiliario tremendos, eran muchísimos los ingresos que entraban en los ayuntamientos. En el momento que se han cortado ese mercado inmobiliario, también se han cortado esos ingresos. El problema es los municipios que han crecido como si esos ingresos fueran a ser recurrentes, cuando no lo han sido y debían haber visto que no iban a serlo. ¿Por qué? Porque un mercado inmobiliario en unos crecimientos como el que estaban teniendo era insostenible y eso no iba a ocurrir eternamente. Ahí en este sentido me gustaría apuntar, como bien decía Agustín, aquí hay que tener en cuenta que los tributos, en este caso desde el punto de vista municipal, los fija el Estado. Luego es el tipo de gravamen, es el que regula los municipios. Imposición directa por parte de los ayuntamientos, IBI, el impuesto de vehículos de tracción mecánica, el impuesto de actividades económicas, el impuesto del valor sobre los terrenos. Luego, indirectos, el ICIO, el impuesto de construcciones y obras, y luego también pues, se aplican tasas, precios públicos, ingresos patrimoniales. Y luego, en lo que decía Mabel, quizás entiendo que ya estamos hablando de modelo de financiación, es decir, modelo de cesión para los grandes municipios, que sí que tienen una parte en términos de IRPF, en términos de IVA recaudado, impuestos especiales, que sí que van para los grandes municipios, capitales de provincia, y luego para los pequeños, pues está en función de, hay unos indicadores para que les llegue la financiación que se regulan en función de la población y de su capacidad tributaria. Está Eso claro. es, en ese sentido. Está claro. Hemos hablado de los impuestos que recaudan los ayuntamientos y las comunidades y el gobierno de la nación. Bueno, el IVA es el gobierno de la nación y el IRPF también, dos impuestos que ya hemos puesto aquí encima de la mesa. Digo que en cuanto a recaudarlos. No, aquí para las comunidades, comunidades autónomas pueden entrar como tributos propios en aquellos tributos, en aquellos bienes, en este caso, que no están regulados ni por el Estado ni por las entidades locales. Normalmente, ¿qué es lo que hacen las comunidades autónomas? Pues gravan bienes y, sobre todo, también actividad medioambiental. Bienes, pues el canon del agua, el canon eólico, residuos, vertidos, esos son los tributos propios. Y luego hay otros tributos que son cedidos por parte del Estado. Sistema de financiación autonómico también. Y en este caso, pues se cede parte del tramo autonómico del IRPF, en este caso estaríamos hablando de un 50%, estaríamos hablando también de IVA y estaríamos hablando de impuestos especiales. IVA un 50%, impuestos especiales un 56% y los impuestos sobre electricidad un 100%. Toda esa combinación de tributos propios y tributos cedidos pues hacen que son lo que conforman los ingresos para luego aplicar en políticas públicas de gasto. Es verdad que teniendo tres administraciones como tenemos aquí, la complejidad es enorme. Además están intrincados unos con otros porque, como ha dicho Óscar antes, como ha dicho al principio, la importancia de la recaudación del IRPF y del IVA, además de otra serie de tributos que al final son distribuidos
por el Estado para financiar las distintas competencias que también nos tienen atribuidas a las demás administraciones, como son las comunidades autónomas y como son los municipios. En mayor medida recaen sobre las comunidades autónomas estas transferencias, pero también con una reforma que hizo Aznar en su primera legislatura, sí que aumentó las transferencias a los ayuntamientos. Además creo que fue Beteta también una de las personas que fue quien lo manejó. Hoy secretario de Estado. Hoy secretario de Estado, efectivamente, para manejar supuestamente una tributación, unas competencias para financiar las competencias que tenemos, para una mejor financiación de las competencias que actualmente tienen los ayuntamientos. Hoy no tenemos tiempo para más, hemos llegado al final absoluto del programa, pero claro, aquí hay una cosa muy importante. Esto es lo que recaudan. ¿Y qué se hace con ese dinero? ¿Qué servicios se pagan? Pues eso será lo que comentaremos en el próximo programa, porque de verdad que es que hoy no hay tiempo para más. Yo sé que nos gustaría, pero no puede ser. Agustín, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a vosotros, Mabel. Muchísimas gracias. Es que nos hemos pasado un poquito de tiempo. No pasa nada. De ustedes me despido, les recuerdo nuestra web www.puntoencuentrodigital.es, nuestro correo comentarios@puntoencuentrodigital.es, y ya saben que también nos pueden seguir todos los días a través de streaming en Libertad Digital TV. Gracias por acompañarnos un día más y ya saben, aquí les espero. Un saludo.